Hey, muy buenas gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo especial porque ya tenía muchas ganas de hacer, para traeros este juego, que es este Kingsburg segunda edición. ¿Por qué digo que es especial? Porque, a ver, este juego en concreto, la primera edición, estuve detrás de él en su día. Era un juego muy sencillito, pero que estaba muy bien para iniciar a gente no jugona. Entonces, al final me quedé sin copia porque estuve un poco perezoso y con esta segunda edición ya le he podido echar el guante y me ha alegrado mucho saber que, lo primero, han mejorado el arte muchísimo. El juego vais a ver que era súper simple y podía llegar a hacerse repetitivo y con una jugabilidad más que cuestionada. Pues ahora le han metido como, bueno, varias cosas, luego vais a ver, pero como escenarios de campañas, personajes extras, losetas extras, en fin, un montón de cosas. Y ahora lo han hecho un juego muy potente. No difícil, sino con grandes posibilidades, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores para más de 10 años y de 90 a 120 minutos. O sea, son partidas largas, aunque solamente son 5 rondas, ¿vale? Puede haber cierto AP porque hay que tirar dados, es un juego de gestión de dados. Y entonces también se recomienda como agilizar un poco las tiradas. Vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Vamos a ver qué nos trae este Kingsburg. He preparado un setup para 3 jugadores. Si fuera una partida a 2 jugadores tiene una pequeña variación con los dados, que os diré al final. Las partidas a 3, 4 y 5 jugadores llevan el mismo setup. Aquí estaría el jugador azul con sus toques de casa. Tenemos nuestro tablero para construir nuestros edificios. Bueno, esto es un recurso que he cogido para iniciar la partida, luego os digo por qué. Y mis 3 dados. Aquí estaría el jugador, en este caso amarillo, con sus dados, su tablero, etcétera, y ahí el jugador verde. También hemos preparado el setup para el tablero. Vamos a tener que hacer algún zoom para que lo veáis bien. Hemos puesto aquí en el marcador 0, hemos puesto nuestras fichas de casa. Y de aquí es un track de puntuación. Al final de la partida, el que consigue más puntos de victoria será el ganador. También hemos puesto unas fichas de casa aquí arriba, que esto es los soldados. En este caso empezamos con 0 soldados cada uno, ¿vale? Y también hemos puesto fichas aquí en el orden de turno, que esto se puede lanzar con un dado y se establece el orden de turno aleatorio, ¿vale? Nos movemos para acá. Aquí hemos puesto las fichas que otorgan un +2 a la tirada de los dados, los recursos de oro, piedra y madera, y luego digamos que lo que son los marcadores del propio juego, independiente de los colores de los jugadores, tendríamos. Es un juego que son 5 rondas de juego, tenemos un marcador aquí para establecer que estamos en la primera ronda. Las fases de cada ronda son 8, que están aquí abajo, ahí. Y empezaríamos esta fase también con este marcador y irá pasando de ronda en ronda, de fase en fase, hasta que acabemos la ronda, y entonces pasaríamos a la ronda 2, así hasta la ronda 5. También hemos establecido el mazo de enemigos. Hay una baraja, simplemente barajeado, seleccionado una al azar de enemigos 1, otra del 2, otra del 3, otra del 4 y otra del 5, y se colocan boca abajo, así, en orden. El resto a la caja. Y hemos puesto también aquí el peón del emisario del rey, en el número 5, en la fase número 5. Con esto ya tendríamos el setup preparado. Kingsburg es un juego de gestión de dados y de las tiradas. Entonces vamos a ir tirando nuestros dados para conseguir el favor de estos nobles en las fases que se llaman de producción y conseguir, cada noble nos va a dar una cosa. Por ejemplo, luego lo digo, pero por ejemplo este nos da puntos de victoria, este oro, este madera, este nos da elegir, etcétera, etcétera, ¿vale? A medida que el noble avanza, incluso hasta llegar a la reina y el rey, más cosas nos van a dar. Pero también el número que tenemos que conseguir con los dados
viene determinado por el escudo. Entonces cada vez es más difícil. Por ejemplo, este de aquí necesitamos una tirada de 10 y para el rey pues una tirada, como veis, de 18, que vamos a poder usar también. Como si tiramos 3 dados tendríamos que tener 6 por 3, 18, pero también podemos usar marcadores de estos de más 2 para ayudarnos, ¿vale? También tenemos aquí, esto lo voy a enseñar así, nuestro tablero de edificios. Como veis, son tableros que vienen una serie de columnas, la 1, la 2, la 3 y la 4, 1, 2, 3 y 4, y una serie de filas, de la B a la F. Esta sería la parte básica, ¿vale? Son edificios que se pueden construir. Ya en esta edición de Kingsburg, una de las mejoras que nos viene es que podríamos jugar con el otro lado, ¿vale? Todos los jugadores con el mismo lado, y nos aporta una fila más, que es la fila A, y una fila más, que es la fila G. O sea, tendríamos más estructuras para construir. Como veis, es muy sencillo, simplemente se pagan los recursos, que está aquí abajo, 2 de oro en este caso, 3 de oro, una de piedra, etcétera, ¿vale? Y se ganarían estos puntos de victoria con en este caso, esta estatua. En el momento que tengamos un edificio construido, ponemos un token de nuestra casa para decir que ya lo tenemos, puntuamos los puntos de victoria correspondientes y podemos aplicar el poder asociado a ese edificio, ¿vale? Y una cosa importante sobre los edificios. Los edificios siempre se construyen de izquierda a derecha. Vamos a hacer un zoom aquí para que lo veáis. De izquierda a derecha, es decir, si a mí me interesara mucho construir la iglesia, previamente tendré que haber hecho la estatua y la capilla, ¿vale? Entonces podría tener a lo largo de la partida estas 3 hechas, aquí solamente la primera, aquí podría tener hechas estas 2, etcétera, ¿vale? O sea, yo puedo hacer de la fila que yo quiera, pero siempre de izquierda a derecha. Es importante saber que hay efectos en el juego, sobre todo cuando nos enfrentamos con los enemigos, que nos pueden hacer destruir edificios. Los edificios que tenemos que destruir siempre son los más potentes, es decir, los que están desde la derecha a la izquierda. En este caso tenemos un edificio de nivel 3, 2 edificios de nivel 2 y 3 de nivel 1. Pues en este caso, si tengo que destruir un edificio, tendría que destruir este obligatoriamente y me quitaría los puntos de victoria asociados al edificio, ¿vale? En el caso de tener, por ejemplo, 2 edificios en el mismo nivel y tenga que destruir uno, siempre va a ser el del nivel superior. En este caso también tendría que ser la iglesia, ¿vale? Como os decía, el juego consta de 5 rondas. En esta primera ronda nos pone aquí un marcador que pone 2-4, significa que los enemigos que van a salir en esta primera ronda van a tener fuerza entre 2 y 4. También nos lo pone aquí en la carta número 1, enemigos de fuerza 2 o 4, esta carta. La ronda 2 serán de fuerza 3 o 5, o sea, como veis, la fuerza va subiendo, ¿vale? Vamos a ir viendo las distintas fases. Habíamos hablado que hay 8 fases, hay 3 de producción, la primavera, el verano y el otoño, que son exactamente iguales, ¿vale? Luego hay la primera, la tercera y la quinta y la séptima, que están aquí caracterizadas por estos muros, son un poquito distintas. Y finalmente la octava, que es la fase de invierno, donde van a estar los enemigos que nos van a atacar, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo fase por fase. Fase número 1. En la fase número 1 se llama la ayuda del rey. El rey va a ayudar al jugador, como veis aquí, con este icono, con el menor número de construcciones hechas, le va a dar este dado, para que pueda tirar luego, junto con sus dados, y intentar conseguir mayor puntuación en esta fase de producción, en esta fase de primavera, ¿vale? En caso de empate, que haya un empate con las construcciones, se van a mirar los recursos. El que tenga menos recursos se llevaría esta ayuda del rey. Si aún así hay empate, pues entonces nadie se lleva este dado y los jugadores que estaban empatados pueden elegir un recurso a su elección. Por ejemplo, nada más empezar la partida, como nadie tiene ningún edificio construido y nadie tiene recursos,
todos los jugadores hemos elegido un recurso a nuestra elección. Yo he elegido oro, aquel jugador oro y aquel jugador ha elegido madera. ¿Por qué? Pues por estrategia. Porque a lo mejor él ya está pensando en unas construcciones de primer nivel, pues uno me pide madera, otro me pide oro, pues cada uno lo hace un poco como quiere. Bueno, vamos en este caso, ya os digo, en la primera ronda nadie se lleva este dado. Pasaríamos ya aquí a la fase número 2, que es la fase de primavera, y esta es ya la fase de primavera, verano y otoño, son fases de producción puras, que es donde está la chicha del juego. Aquí cada jugador lanzaría sus dados, todos a la vez. Yo los pongo aquí, ponen aquí, los ponemos aquí, y se cuentan las puntuaciones. Yo tengo 10, él tiene 12, y el verde tiene 9. Lo voy a poner así en orden. Fijaros, esto es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese número, del número total que hayamos sacado, va a alterar el orden de turno. Al principio los habíamos puesto un poco al azar, ¿vale? Pero es que ahora ahí, ¿lo veis? Entonces ahora el primer jugador va a ser el verde, el siguiente soy yo y el tercero es el amarillo. Y diréis, entonces ¿por qué no habéis tirado la primera de los dados y el que haya tenido la puntuación más baja se va colocando así en orden? Pues muy fácil, porque en caso de coincidencia, cuando los dados coinciden en número, esta posición que viene del turno anterior se mantiene, ¿vale? Entonces si por ejemplo para la siguiente ronda yo y el amarillo coincidimos en puntuación, nos quedamos en el orden que estamos. Yo estaría por delante del amarillo, ¿vale? Por eso es importante. Bien, pues ahora con estas tiradas, sabiendo que el verde es el primero, azul y amarillo es el tercero, lo que haríamos sería gestionar estos dados, dónde les queremos poner, en qué noble o nobles queremos que nos ayuden, ¿no? Les queremos pedir ahí su consejo, cómo les podemos influir. Y aquí es importante ver las tiradas de los demás jugadores. Yo puedo poner 3 dados, 2 o 1, pero al menos tengo que poner un dado. Y ese noble que voy a usar se queda ya totalmente bloqueado. Por ejemplo, este hemos dicho que tiene un 9. Podría ir aquí, a esta especie de elfo, y nos dice que este te da oro y madera o piedra y madera. Luego os explico un poco la simbología, pero como veis es muy fácil. O sea, me da 2 recursos. O puede decir que bueno, que quiere ir al 6, que me permite cambiar los recursos. O puede ir al 7, que el 7 te da un recurso a tu elección y además un valor de más 2 para un dado. Pues dice que por ejemplo va a hacer eso. Ojo, ¿y por qué ha hecho esto a lo mejor? Pues porque el 2, que veis que le queda aquí un 2, no se le van a poder tapar porque ninguno de los otros jugadores tiene ese 2. O sea, esa es la estrategia del juego, ¿vale? Entonces le pongo aquí. Y de momento no cobro nada. Le tocaría al jugador azul. Viendo las tiradas de los demás, pues dice, oye, este tiene... pues mira, se puede ir directamente al 10, que está bien, aunque eso es para los soldados, queda un poquito todavía. Pues dice que no, que se va a ir al 9. Y el jugador amarillo podría ir al 15 directamente. O puede irse al 10. Mira, vamos a ir al 10 para que lo veáis, ¿vale? Se va al 10 y otra vez le tocaría al jugador verde, que va al 2. El jugador azul lo pone en el 1 y el jugador este lo pone en el 5. Da la casualidad que están libres. Si esto fuera un 2 no le podría meter aquí, con lo cual perderías este dado, ¿vale? Y ahora, una vez que todos los dados se han puesto, pues se va de menos a más cobrando los recursos. Entonces el jugador azul gana un punto de victoria, pues 1 en el track. Aquí, no lo habéis visto el movimiento. Ahí. Y recupero mi dado, ¿vale? El verde, pues el verde gana una de oro. Pues una de oro y recupera su dado. Seguiríamos por aquí. El amarillo lo que hace es ganar un soldado. Pues un soldado en el track de arriba. El jugador amarillo se mueve 1 y recupera el dado. El verde, un recurso a su elección y un valor 2
incrementar en el dado. Pues el recurso a su elección dice que va a ser, por ejemplo, viendo las estructuras que él quiere, pues dice que quiere un oro. Entonces le damos un oro y recupera los dados. Voy yo, aquí me dice que me da un oro y una madera, o una piedra y una madera. Pues voy a coger oro y madera. Recupero y por fin el amarillo dice dos soldados. Ay, ¿por qué lo había puesto aquí antes? No, dos soldados, una y dos, y que además tiene una bola de cristal. Esta bola de cristal es como clarividencia, le va a permitir ver las cartas, la primera carta del mazo de enemigos. Y así me va a servir para enseñarosla. El mazo de enemigos está formado por, en este caso, ¿quiénes son? Son trasgos. Esta lo he sacado al azar, ¿vale? Tiene un valor de ataque de 2 y esto es lo que te hace si pierdes la batalla y esta es la recompensa si les ganas. O sea, hay que poder superar la fuerza de 2, ¿vale? En caso de empate no te hace ni daño ni consigues la ganancia, y en caso de fracaso, de que no ganes la batalla, pues te eliminan todo esto, te quitan una de madera, una de piedra, una construcción, ojo, pierdes una construcción y un punto de victoria, o sea que este te hace bastante daño. Para ser una de nivel 2, de nivel 1, perdón, hace bastante daño. Entonces por eso vais a ver que hay que incrementar el número de soldados a medida que nos vamos acercando por aquí, aunque luego hay un lanzamiento de dados, además que nos va a ayudar un poquito. Y así haríamos ya la fase de producción de la primavera. Ahora saltaríamos a la fase número 3. La fase número 3, fijaros, en la 1 el rey ayudaba, pues aquí el rey ayuda a quien tenga más construcciones. ¿Y cómo? Dándole un punto de victoria. Se me ha olvidado decir una cosa muy importante. En la fase, antes de pasar aquí, estamos en la fase número 2. Como es una fase de producción, ya hemos cobrado, el juego nos permite hacer una sola construcción. Entonces, por orden, el jugador verde dice que va a hacer con sus 2 de oro, pues que él quiere la estatua. Entonces paga sus 2 de oro y coloca aquí su marcador, y esto le da 3 puntos de victoria. Luego iría el jugador azul, que soy yo, y yo digo pues que quiero la posada, que al final de cada verano obtengo una ficha de +2 y tal. Claro, tengo que ir viendo un poco lo que me van dando, ¿vale? Y esto es una de oro y una de madera. Y me da 0 puntos de victoria, porque esto me está dando una ficha de +2 cada verano. Entonces, como son 5 rondas, me va a dar 5 fichas de estas. Entonces no me da puntos de victoria. Y luego el jugador amarillo, pues dice que, por ejemplo, dice que solamente tiene un oro y no puede construir nada, pues no construye, ¿vale? Y ahora ya sí pasaríamos a la fase número 3. En la fase número 3, que os decía, el rey, al que tenga más construcciones, le da un punto de victoria. Pues entonces, en este caso, yo tengo una construcción, el jugador verde también tiene otra construcción, yo tengo un recurso, él tiene un recurso, es decir, estamos totalmente empatados, pues nos da un punto de victoria a cada uno. Y subimos uno en el track. Y pasaríamos a la fase 4. La fase 4 es exactamente igual que esta fase. Tiramos los dados, les asignamos todo exactamente y finalmente construimos un edificio si queremos, ¿vale? Pasamos a la fase 5, que es un poco distinta porque aquí está este emisario real. Pasamos a la fase 5 y este emisario se va, vamos a hacer aquí otro zoom, se va de nuevo, el rey premia al jugador que vaya más retrasado. El que tenga menos edificios le va a dar el emisario. En este caso, este emisario se iría con el jugador amarillo que no pudo construir, que tiene 0, se lo llevaría. ¿Para qué sirve el emisario? El emisario tiene 2 usos. Solo podemos hacer uno, pero tienes de 2 posibles opciones. Muy interesantes. Una de ellas es
Por ejemplo, cuando estemos en fase de producción, imaginaros que yo he cogido aquí el 11, con 2 dados cogí el 11, pero es que resulta que a este jugador, al amarillo, le encantaba también, ha sacado el 11 y resulta que también quiere el 11, pero claro, está bloqueado ahí. Pues con el emisario, si pone el emisario, le permite también coger ese personaje, ¿vale? Y este emisario estaría gastado, volvería aquí. Esa sería una de las posibles acciones. Pero hay otra posible acción muy interesante, que es en la fase de construcción, después de una de producción, la fase de construcción, te permite crear 2 edificios, si quieres. Puedes crear hasta 2 edificios. Entonces, crear 2 edificios, ya sabéis que se crean de izquierda a derecha, es verdad, de la fila que vosotros queráis, y vuelve otra vez el emisario a su posición. Pasaríamos ahora a la fase 6, que es otra fase de producción. Lo mismo, lanzar dados, asignar nobles, construir, etcétera, etcétera. Y ya pasamos, finalmente, después de terminar, a la fase número 7, que esta es también un poco distinta. Aquí, en la fase número 7, se acerca ya el invierno, tenemos ya que irnos preparando contra futuros enemigos, y en esta fase número 7, pues nos dicen que pagando 2 recursos cualquiera, podríamos subir 1 en el track de soldados. Entonces, vamos a suponer, como ya hemos ido pasando por fases, hemos ido haciendo producciones y tal, claro, lógicamente hemos ido consiguiendo distintos recursos, que tampoco tengo por qué construir obligatoriamente. Imaginad que, pues eso, que hemos ido cogiendo recursos, tal que así, y este pobre que no había construido ninguno, pues también ha conseguido recursos. Al llegar aquí, pues siguiendo siempre el orden de turno, digo, venga, el jugador verde, que es aquel de allí, pues dice que quiere, como está en 0 en soldados y no sabe lo que viene aquí, que va a incrementar en 2. Pues para incrementar en 2 tiene que pagar 4 recursos. Decide que paga 2 maderas, 3 maderas y una piedra, ¿vale? 2 recursos le da un soldado. Luego iría yo el azul y yo digo que voy a incrementar en 1 solamente, porque confío en un dado que es posible que me ayude. Y digo que pago una de oro y una de madera. Y el jugador amarillo, que está en el 2, dice, venga, pues yo voy a pagar una piedra y una madera para incrementar en 1 hasta el 3, ¿vale? Y ya una vez hecho esto, como veis es totalmente optativa esta fase, es decir, pasamos a la fase, pero el que no quiera pagar, pues no paga. Y ya nos iríamos a la fase de la de lucha, por así decirlo. Saldría la carta y vamos a ver, antes de que salga la carta, se tira un dado, bastaría tirar este dado neutral, que van a ser el número de soldados que el rey nos manda directamente a cada noble, a cada señor. Esto es como una ayuda que tiene el juego. Y nos dice que nos da solamente un soldado. Entonces todos incrementamos en 1. ¿Vale? Muy bien. Es poco, yo contaba con que podía ser algo más. Y encima yo ya sé que es de fuerza 2 a fuerza 4. Y yo llevo 2. O sea, como si me va bien voy a empatar. Si me da mal voy a perder. O sea que tendría que haber pagado algo más. Pero bueno, nos enfrentamos a él. Y nos dice, como habéis visto antes, la carta que es el trasgos y tal. Vale. El jugador verde gana porque tiene fuerza 3. Entonces lo que gana es una madera. Dice, pues, es poco. Hombre, pues es más bien lo que ha evitado que le quiten. El jugador yo azul he empatado, pues tengo fuerza 2 y ellos tienen fuerza 2. Con lo cual nada, no me llevo ni me quitan nada. Y el jugador amarillo también gana porque tiene fuerza 4, pues con lo cual gana otra madera. Al final de esta fase, el jugador que tuviera más soldados, que en este caso ha sido el amarillo, se va a llevar un punto de victoria como recompensa, que se lo subo aquí. Y todo este track vuelve otra vez a 0. Para empezar otra vez ahora con la fase número 2. La fase número 2, que ya son enemigos de 3 a 5 de fuerza. Y se repiten
vamos, ronda número 2 quiero decir, y se repiten de nuevo todas las fases. Importante, en cada vez que se tiran los dados, que son las fases de producción, este orden de aquí, el orden de turno, se altera. En caso de empate se mantiene del orden anterior. Y en principio esto sería la explicación del juego, sin entrar en detalles de lo que hace cada edificio, porque son muchos, y como veis aquí, pues lógicamente van combando. Este te da +1 en batalla, este de aquí te da +1 en batalla si es un ejército zombie, o sea, en fin, otros te van a dar recursos. Tenéis que estar pendientes de qué os da cada edificio, ¿vale? Porque luego no vais a decir, oye, que se me ha olvidado coger este recurso, o que no me acordaba que esto me daba un +1 en la batalla, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí, que había puesto la posada, pues la posada me daba al final de cada verano, pues yo he tenido que estar atento al final del verano, me hubieran dado una ficha de 2. ¿Por qué? Porque con esta ficha de 2 puedo incrementar el valor de un dado posteriormente, ¿vale? Además de mi tirada, lo que haría sería poderle meter esta ficha de 2. Y además que puedo acumular las que quiera, no en la tirada, pero sí en mi tablero. Por ejemplo, yo aquí tengo 12, pues podría meter 12 más 2 y llegar hasta un 14, que este me da un punto de victoria, que por un punto de victoria puedo canjear y conseguir 3 recursos a mi elección, por ejemplo, ¿vale? Importante, el que se lleve este dado no puede asignarlo, su valor, un 4 en este caso, no puedo asignarlo directamente al noble número 4, al personaje número 4. Este dado, como es neutral, tiene que ser asociado siempre con uno de un color. Podría poner, si esta fuera mi tirada, podría haber dicho, vale, pues voy a coger el 4 con el 6 para ir al 10, les tocaría al resto, y cuando me viene el turno digo, y esto es 4 con el 2, me voy al 6, o pongo este 4 aquí, y luego el 2 en otro turno pues le pongo aquí. Como consejo de estrategia, siempre los dados más pequeños, que son los que se van dejando para el final, estos son los que primero se pisan también, porque si por ejemplo yo estoy viendo que nadie tiene unos, pues ese uno lo dejo para el final, pero si hay gente que tiene unos y veo que me le van a pisar y me voy a quedar sin poner, pues le pongo seguramente antes aquí. ¿Qué poderes tienen los nobles? Pues, a ver, los nobles o los personajes tienen poderes variopintos, pero todo es del mismo estilo. O me dan recursos directamente, o me dan a elegir entre recursos, o me dan canjear si es un comerciante, etcétera. Vamos a ir viendo así, por ejemplo, aquí, este bufón me da un punto de victoria, estos me dan recursos oro, madera, este de aquí ya me da a elegir entre oro y madera, este me da un soldado, este me permite canjear un oro por una madera y una piedra, etcétera, etcétera. Siguiendo en la otra fila, tendríamos un recurso a nuestra elección más una ficha de +2. De nuevo eso me da recursos, 2 de oro, este me da a elegir entre esto y esto, este es importante, este me da 2 soldados y además clarividencia para ver el enemigo, el primer enemigo en las cartas y hacerme una idea para saber con qué fuerza van y todo esto. Este también me da a elegir entre esto y esto, este me da 2 recursos a su elección más 2 dados, y ya yendo a la fila de arriba, 3 piedras. Con un punto de victoria me dan 3 recursos cualesquiera. Este me da estos 3 directamente. Este me da 4 de oro. Fijaros, ya aquí ya esto ya es muy potente. 2 recursos, la reina me da 2 recursos cualquiera, 3 puntos de victoria y clarividencia para poder ver la carta del enemigo. Y el rey me da todo eso, estos 3 recursos y además un soldado. Como veis, cada vez más cosas. Si queréis hacer una partida a 2 jugadores, por ejemplo, este jugador amarillo contra verde, pues pondríamos el setup exactamente igual, pero cogeríamos un kit de dados, un set de dados de un color que no se esté usando, por ejemplo, el rojo, se lanza y el resultado en este caso son 6 y 5, 11, se ponen aquí. Y volvería a coger otro set de dados, pero esta vez con 2 dados, les lanzo. Y son 12. Y esas 2 casillas están bloqueadas. Es para ponerlo un poquito más difícil.
En el caso de que empataran, de que me hubiera salido también aquí un 11, pues lo que hago es, como hubiera salido un 6 y un 5, por ejemplo, a ver, un 6 y un 5, pues no podría ponerlo aquí, y en su lugar lo que hago es tapar el 5 y tapar el 6. Si estos dos dados fueran exactamente iguales, pues lo que haría es solamente se coloca uno de los dados. Y luego ya se juega normal, ¿vale? Tal y como os he explicado. En esta segunda edición de Kingsburg, el juego nos trae varias expansiones. Ahí tenéis, módulos de expansión, en forma de módulos. El módulo 1 nos dice que tiene filas de edificios adicionales. En este caso, por ejemplo, tenemos estas de aquí, la F y la G, que simplemente se añadirían a nuestros tableros en la parte de abajo, dándonos una fila extra, ¿vale? También tienes otro módulo que es el filas de edificios alternativos. Lo que hacemos aquí, en este caso, es, como veis aquí, hay As, B, C, puentes, etc. Son otro tipo de estructuras y el juego nos dice que se reparten X de estas y se eligen una, o se cogen al azar, o lo que sea, y lo que hacemos es pisar, si me ha tocado esta, pisar directamente la fila A que ya teníamos, en este caso no la tenemos, pero porque estamos con el base, pero podría pisar la fila B, jugaría con esta fila, y esto me garantiza que van a ser edificios totalmente distintos, y podríamos jugar, por tanto, con tableros asimétricos de partida. ¿Qué más? El módulo 3, los gobernadores. Pues bueno, los gobernadores, lo que hacemos es que cada jugador va a empezar también con una especie de gobernador que le representa y que le va a dar un poder al principio de la partida, o al inicio simplemente se lee y ya está. Podemos empezar con distintos personajes, un buen mazo de distintos personajes. También el juego nos dice si se puede repartir esto al azar, etcétera. No voy a entrar en esos detalles. ¿Qué más? Voy un poco leyendo así sobre la marcha para no dejarme nada. Cartas del módulo de destino. Bueno, estas serían cartas, lo que son comúnmente eventos. Esto se resuelve al principio de cada fase, de cada año, y simplemente se lee y se hace lo que se diga, ¿vale? Pero bueno, eventos, que está muy bien, siempre los eventos le dan un toquecito y un poquito de descontrol. Tenemos también los refuerzos de invierno, que los tengo por aquí. Como veis, cada casa tiene distintas fichitas y, por ejemplo, el jugador verde tiene varias fichas, tiene 6, y cada una de ellas tiene un número. Entonces, a la hora de hacer los refuerzos de invierno, que el rey nos daba un dado que se tiraba al azar, en vez de eso podemos coger una de nuestras fichas y gastarla. Dice, pues este me da a mí un +4, o hay +0, hay +1, hay +2, y estas fichas se gastan. O sea, esto es más interesante porque no dependes del dado. Este módulo me gusta mucho. Y, ¿qué más? Tenemos otro que es los nuevos consejeros, caprichos de la corte, que son varias fichas de este tipo que lo que hacen es alterar el poder de los consejeros. De este, por ejemplo, también nos dice cómo hacerlo, si se va a hacer al azar, etcétera. Entonces, esto lo que haría es pisar el número 14 y cambia, por tanto, lo que daba el noble. Con lo cual, fijaros la variabilidad, ya sería un juego distinto. Y por último, que también muy interesante, y pone que lo han hecho los ilustradores para entretenerse. Bueno, los ilustradores o los diseñadores, mejor dicho, del juego, para entretenerse han creado 4 escenarios, cada uno para hacerle un poquito con cierto tema y tal. Entonces aquí el Valle de los Trasgos, alianzas cambiantes, etcétera. Aquí nos viene la preparación, un poco lo que va a ser el setup, un poco lo que es el trasfondo y lo que va a ocurrir. Aquí veis, pues va viendo, digamos que se jugaría con cierta historia, ¿no? Para darle un poquito, así, un modo así tipo campaña, mini campaña, porque son 4 escenarios. Y como veis, una variabilidad enorme. Ahora sí, nos vamos a la despedida. Y hasta aquí este Kingsburg segunda edición. Como veis, un juego muy sencillo, pero que le han metido un montón de módulos para paliar los problemas que había en la primera edición, sobre todo de que se te podía hacer repetitivo, que siempre eran las mismas acciones, etcétera. Ahora no podéis quejar porque podemos cambiar todos los nobles, podemos cambiar los edificios,
En fin, podemos alterar cómo coger los soldados, jugar modo campaña con los escenarios, meter eventos, o sea, han hecho un juego ahora para mí redondo. La edición de Maldito es espectacular, súper bonita, nada que ver con el otro diseño que era un poquito feo, si lo veis. O sea que vamos, altamente recomendable, porque en el fondo ya había un buen juego y ahora ya se ha convertido en un juego para mí excelente. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.